Hace unos días Álvaro Uribe Vélez le dijo al periodista Daniel Samper Ospina violador de niños, y cuando todo el país, salvo la fanaticada del expresidente, le estaba pidiendo una explicación por semejante declaración, Uribe dobló la apuesta y añadió que Samper Ospina hacía pornografía infantil. Mi difamación a Daniel Samper Ospina. En la mesa de centro, el manual de calumnia de Álvaro Uribe Vélez. En primer lugar, Uribe lanza una afirmación falsa y abiertamente deshonrosa. Las palabras realmente no importan. Él y sus seguidores le van a dar el significado que quieran después. Por ejemplo, cuando el columnista del Espectador Yohir Ackerman criticó a Uribe, este le dijo que era un amiguito del ELN. O cuando el periodista de Noticias 1, Julián Martínez, informó algo sobre Uribe, dijo que era un periodista pro-FARC. Pero veamos lo que pasó la última semana en el caso de Samper Ospina. Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, Antioquia, ofensa publicada en Semana. Uribe se refería a una carta que le había mandado un suscriptor de Semana a la revista donde cancelaba la suscripción, ofendido por una columna de Daniel Samper donde supuestamente ofendía al pueblo antioqueño. El tuit de Uribe generó rechazo inmediato, pero sus defensores de oficio no se demoraron en salir a responder. Ernesto Yamure, ¿me muestran por favor dónde el presidente Uribe ha hecho referencia al acceso carnal violento? El verbo violar tiene muchas acepciones. ¿En serio? Por favor cuénteme más de esa teoría tan interesante. Para Uribe y su fanática, violador de niños no quiere decir violador de niños, sino que hace alusión a un comentario flojo y de mal gusto que hizo Samper Ospina sobre el nombre de la hija de la senadora Paloma Valencia. A Jorge y a mí sí nos pareció raro que la doctora le pusiera amapola a la hija, con todo lo que ha sucedido con el cartel terrorista FARC, pero bueno, de grande será heroína, como la mamá. Luego no solamente se habla de violación cuando es sexual, uno no dice violación de una ley y entonces uno está pensando que la violación es sexual. El componente sexual es un componente que me parece que sacó Daniel Samper para ganar momento político y poder victimizarse, porque el comentario del presidente Uribe y todo el que está en Twitter lo entendió, era relacionado con el tema de la columna. No, senadora, perdón. Según el manual uribista, si usted no entendió lo que Uribe quiso decir, es culpa suya. Me parece absolutamente claro que la expresión violador de niños significa una posición crítica hacia el lugar espacial del niño en las democracias modernas, pero violador de niños de ninguna manera significa violador de niños. Valga la pena la aclaración, para calumniar a una persona no es necesario recitarle textualmente el Código Penal. Usted me incumplió. ¿Sabe lo que usted es? Le voy a decir lo que usted es. Espere y verá. Usted es una persona que obtiene provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Eso es lo que es usted o yo. En un debate público hay afirmaciones que no dejan lugar a dudas. Violador de niños es quizá la más clara de todas. El expresidente y senador acusó a un periodista de un delito por el que hoy se pide cadena perpetua o pena de muerte en Colombia. Se le están otorgando beneficios a los violadores de niños y niñas. Tenemos muchos monstruos, muchos violadores, muchos criminales que están en este momento en la casa gozando de casa por cárcel. Textualmente, violador de niños significa más bien presunta vulneración de los derechos del menor. En el manual de Uribe, después de la primera calumnia, hay que doblar la apuesta. En la aclaración o información adicional vienen nuevas falsedades y nuevas ofensas. Es decir, Uribe aclara una calumnia con otra. En la revista Soho, el periodista que era director hizo publicaciones pornográficas con menores, en unos casos para atacar a un sacerdote y en otros con fotografías en desnudo de mujeres menores de 18 años. Entre otras, Uribe hizo eco del pasquín de noticias falsas El Nodo, según el cual Samper Ospina había publicado pornografía infantil cuando era director de Soho. La verdadera historia es esta. En marzo de 2011 la revista Soho publicó unas fotografías tomadas de la exposición de Mauricio Vélez, mitad ángeles, mitad demonios. Para Soho era una forma de protestar por la pederastia en la Iglesia Católica. Para Vélez era una ilustración de un problema del que no se habla. No, simplemente me parecía importante que mi misión, como el que escribe, el escritor escribe un artículo sobre pederastía, yo lo que puedo hacer es un artículo visual sobre el contexto. El procurador general en ese momento, Alejandro Ordóñez, puso el grito en el cielo y le pidió a la Fiscalía y al ICBF que investigaran a Soho por vulnerar los derechos de los menores de edad. Obviamente, la verdadera intención de un ferviente católico como Ordóñez era proteger de cualquier crítica a los sacerdotes y a la iglesia. Nobody expects the Spanish Inquisition. Amongst our weaponry are such diverse elements as fear, pride, ruthless vigilance, and almost fanatical devotion to the Pope. Al final, Soho decidió retirar las fotos de su página de internet. No hubo ningún proceso judicial y Mauricio Vélez siguió mostrando su exposición en todas partes. La revista Soho también tuvo problemas hace 15 años, cuando publicó unas fotos eróticas de una menor de edad. Aunque la niña tenía autorización de sus papás, Soho se reunió con la organización Red Papás y acordó que no volvería a publicar fotos de menores de edad. Nadie me obligó, mis papás firmaron el permiso
hizo fue algo legal. A mí nunca me hicieron propuestas indecentes ni de absolutamente nada. Samper Ospina no estaba dedicado a la pornografía infantil, un delito muy grave que está usualmente asociado a otros delitos como la trata de personas, el abuso sexual, el secuestro y la tortura. Además, en la pornografía infantil son fundamentales la intencionalidad y el contexto del material. Desconocer eso es abiertamente mala fe. Pero en la metodología uribista ese es precisamente el objetivo. Hoy decenas de personas repiten en redes sociales las acusaciones como loros. El tercer elemento del manual, que corre paralelamente con los dos primeros, es jugar la carta de la victimización. Uribe y los uribistas van a decir que los persiguen, que los critican, que solamente están tratando de defender su honor. No me referiré a las permanentes difamaciones de Daniel Samper Ospina a mi familia, compañeros y a mi persona. Al presidente Uribe y a nosotros nos acusan de fascistas, de paracos, de mafiosos, de corruptos, de perros, tiburones, manos negras. Look at the way I've been treated lately, especially by the media. No politician in history has been treated worse or more unfairly. A ver, Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia 8 años, es senador de la República y lidera el partido de oposición que aspira a gobernar. Pero más aún, exfuncionarios y allegados a su círculo político y familiar han sido investigados y condenados por delitos muy graves. Si hay un colombiano que debe aguantar el escrutinio público, la crítica, la burla, es él. Pero no, Uribe es dramático como un futbolista. Sale con los taches arriba, pero cuando le responden, finge una fractura. Macaroni, spaghetti, meatballs. No! El último paso en el manual de calumnia del expresidente es rectificar sin rectificar. Cuando todas sus afirmaciones llegan a un proceso judicial y le dan la orden de recoger sus palabras, lo dilata hasta donde más puede, y cuando recoge sus palabras, realmente no lo hace. A estas alturas no sabemos qué va a pasar con el episodio de Samper Ospina, pero vean por ejemplo lo que hizo Uribe en el caso de las madres de Soacha. En 2015, Uribe dijo en Twitter que varias madres de Soacha, cuyos hijos fueron ejecutados extrajudicialmente y pasados como guerrilleros muertos en combate, le habían dicho a él que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales. Profundamente indignadas, las madres de Soacha denunciaron penalmente a Uribe, y después de 6 audiencias en las que básicamente Uribe hizo todo lo posible para no tener que echarse para atrás, salió con esta retractación. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché. Políticamente no lo aceptó como quisiéramos nosotros, pero bueno, no podríamos llegar a tener una continuidad con este proceso. Y usted se va para prisión de 2 a 8 años y multa de 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Usted es eso.